Seguramente les han dicho 1000 veces que una copita de vino tinto durante la cena es casi una medicina para el corazón. Pues bien, prepárense, porque hoy vamos a destrozar este mito tan extendido. Analizaremos si el alcohol es realmente el mejor amigo de nuestras arterias, o si es, en realidad, una de las estrategias de marketing más peligrosas en la historia de la salud pública. Quédense hasta el final y descubrirán qué le pasa de verdad a su corazón después de esa copa saludable. Y por qué los estudios más recientes han puesto en alerta a médicos de todo el mundo. Por cierto, ¿creen ustedes en los beneficios de las pequeñas dosis de alcohol? Escriban sí o no en los comentarios ahora mismo. Y al terminar el vídeo, comprobaremos si han cambiado de opinión. Para entender de dónde viene este engaño, o de dónde le salen las patas a este mito, tenemos que viajar a principios de los años 90. Fue entonces cuando se popularizó la famosa paradoja francesa. La idea era simple y muy atractiva. Fíjense en los franceses. Comen quesos grasos, patés, mantequilla. Consumen muchísimas grasas saturadas. Sin embargo, tienen muchísimos menos problemas cardiovasculares que, por ejemplo, los americanos. Investigadores y periodistas buscaron la explicación, y esta parecía evidente. Estaba en la copa. Los franceses beben vino tinto seco a diario. Esta teoría era tan seductora y tan conveniente, que dio la vuelta al mundo en un instante, creando décadas de confusión y, lo que es peor, convirtiéndose en una herramienta increíblemente poderosa para vender alcohol, haciéndonos creer que cuidábamos nuestra salud. Pues bien, vamos a meternos de lleno en esta famosa y tan curiosa leyenda de la paradoja francesa. Pónganse a pensar en los titulares de los periódicos y lo que se decía en la televisión de aquella época. Se ha descubierto el secreto de la salud francesa. Beba vino y viva muchos años. Sonaba a una especie de permiso, ¿verdad? Un capricho diario que, encima, resultaba beneficioso. Para muchísima gente, fue la excusa perfecta. ¿Por qué negarse a ese placer si, supuestamente, protegía tu corazón? Aquella idea se grabó a fuego en la mente de millones de personas. Era algo simple, fácil de entender, y lo más importante, era justo lo que la gente quería oír. Las bodegas, imagínense, estaban encantadas. Las ventas de vino tinto se dispararon. El mito empezó a cobrar vida propia, adornado con supuestas nuevas pruebas. Pero, claro, en aquel momento muy pocos se pararon a pensar que detrás de esa fachada tan bonita podrían esconderse otros factores, quizás menos evidentes, como por ejemplo la dieta mediterránea en su conjunto, que eso sí que es una joya. O quizás el alto nivel de actividad física, o incluso una manera distinta de gestionar el estrés y tomarse la vida. Y claro, la comunidad científica no se podía quedar con los brazos cruzados. Se pusieron a buscar activamente cuál era ese ingrediente mágico que daba tanta salud a los franceses con el vino. Y pronto lo encontraron. Y atención, se llama resveratrol. Es un potentísimo antioxidante que se encuentra justo en la piel de la uva tinta. En el laboratorio, tanto en cultivos celulares como en animales, el resveratrol demostró unos resultados realmente asombrosos. Combatía la inflamación, protegía las células del daño y, ojo, hasta parecía que frenaba el envejecimiento. Suena a el elixir de la eterna juventud, ¿verdad? Enseguida todos concluyeron. El resveratrol del vino es la famosa bala de plata que protege nuestras arterias y vasos. Y la noticia, por supuesto, volvió a dar la vuelta al mundo. Incluso empezaron a vender suplementos dietéticos o simplemente pastillas de resveratrol. Parecía que el misterio estaba resuelto y que cualquiera podía acceder a ese secreto de longevidad francés, ya fuera bebiendo una copa de vino o directamente tragando una cápsula. Pero ahora, bajemos de las nubes y cojamos la calculadora. Aquí es donde realmente empieza lo interesante. Es cierto, el resveratrol sí tiene propiedades positivas, pero el kit de la cuestión es la dosis.
Los efectos beneficiosos que los científicos lograron observar en el laboratorio se alcanzaban utilizando cantidades altísimas de este componente. Para obtener esa misma dosis de resveratrol a partir del vino, una persona tendría que beber varios cientos e incluso miles de copas diarias. ¿Se imaginan ustedes esa escena? Es evidente que con esa cantidad de vino, cualquier supuesto efecto positivo quedaría automáticamente anulado por el colosal daño de una intoxicación etílica. El contenido de resveratrol en una sola copa de vino tinto es ínfimo, insignificante e incapaz de producir ningún efecto terapéutico relevante en el cuerpo humano. Por lo tanto, toda la teoría sobre el efecto milagroso del vino gracias al resveratrol se derrumba, como un castillo de naipes, en cuanto la confrontamos con las cifras y los datos. Vale, me dirá usted, el resveratrol está muy bien. Pero, ojo, hubo estudios que demostraban que la gente que bebe con moderación vive más y enferma menos que los que no prueban una gota. Y tendrá usted razón. Esas investigaciones existieron de verdad, y sus conclusiones dieron origen a lo que se conoce como la curva en forma de J. Ahora, imaginemos por un momento un gráfico. En el eje horizontal, colocaríamos la cantidad de alcohol que se consume, y en el eje vertical, el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o directamente la muerte. Pues bien, la línea que dibuja este gráfico se asemeja mucho a la letra J mayúscula. A la izquierda, justo en el punto cero, es decir, en el lugar de los que no beben nada. El riesgo parece ser bastante elevado. Luego, a medida que la ingesta sube hasta 1 o 2 copas al día, esa curva desciende bruscamente. El riesgo se reduce. A esto lo llamaron la famosa zona de beneficio. Pero superado ese punto, si la dosis continúa subiendo, la curva se dispara de nuevo hacia arriba. El riesgo de enfermedad y de muerte empieza a crecer de forma vertiginosa. Esta curva resultaba tremendamente convincente y, durante décadas, sirvió como el principal argumento científico para defender la teoría del consumo moderado y beneficioso. Pues bien, fue precisamente esta famosa curva en J la que sirvió de excusa para que algunas asociaciones médicas empezaran a hablar de dosis de alcohol permitidas, o incluso saludables. 1 copa de vino para la mujer, 2 para el hombre. Esta frase se convirtió en una especie de mantra que se repitió hasta la saciedad, y que acabamos aceptando como una verdad irrefutable. La verdad es que la gente abrazó esta idea con gusto, porque no te obligaba a la abstinencia total, sino que de alguna manera animaba a esa famosa cultura del consumo moderado. Era cómodo para todos. Para un médico resultaba mucho más sencillo decir, no se beba más de 1 copa al día, que meterse en una larga y complicada discusión sobre la abstinencia completa. Y los pacientes, por su parte, sentían que estaban haciendo algo bueno por su salud, sin tener que renunciar al placer de su copita. Parecía que todo el mundo estaba contento, y además, parecía tener una base científica sólida. Pero, como suele pasar en la ciencia, el diablo siempre está en los detalles, y a esos detalles, durante mucho tiempo, se prefirió hacer la vista gorda. Y aquí viene la gran revelación. ¿Por qué, históricamente, los estudios más antiguos indicaban que las personas abstemias tenían un riesgo de salud superior al de aquellos que bebían moderadamente? Un análisis moderno y mucho más riguroso de estas investigaciones ha desvelado un enorme error de metodología. Se conoce como el sesgo del abstemio, o la trampa de los exbebedores. Lo que ocurre es que en la categoría de abstemios o no bebedores, se incluía a cualquier persona que simplemente no estuviera bebiendo en el momento de la encuesta. Pero, ¿quiénes eran realmente estas personas? Pues muchos de ellos eran individuos que habían dejado el alcohol debido a problemas de salud muy graves que ya padecían. Por ejemplo, alguien que sufría de alcoholismo, había desarrollado cirrosis hepática o padecía problemas cardíacos y su médico le había prohibido el alcohol de forma categórica. Formalmente, en el momento del estudio, esta persona era considerada abstemio,
pero su salud ya estaba gravemente mermada por años de excesos y alcoholismo. Y a estos abstemios enfermos los estaban comparando con personas sanas, socialmente activas, que simplemente se permitían una copa de vino durante la cena. Analicemos este grupo de personas que no beben con un poco más de detalle. Además de los exalcohólicos, en este grupo incluían a personas con enfermedades crónicas, para las cuales el alcohol está totalmente contraindicado. También estaban las personas que tomaban medicamentos incompatibles con el alcohol, y también gente de estratos sociales más bajos, quienes generalmente tienen peor acceso a la atención médica y una calidad de vida inferior. Esencialmente, metieron en el mismo saco, o en la misma bolsa, a quienes nunca bebieron por convicción propia y llevan un estilo de vida saludable, y a aquellos que se vieron forzados a dejar el alcohol porque ya estaban seriamente enfermos. Naturalmente, al compararlos con este grupo de abstemios enfermos, la gente que bebe con moderación y que todavía no ha desarrollado problemas graves de salud, parecía considerablemente más sana. Es como si comparáramos los resultados de una carrera entre un grupo de atletas profesionales y un grupo de pacientes de hospital, y después llegáramos a la conclusión de que el entrenamiento moderado es mejor que la ausencia total de entrenamiento. Esto, claro, ignorando el hecho de que el segundo grupo no entrena porque sencillamente no puede hacerlo. Cuando los científicos realizaron nuevos estudios teniendo en cuenta ese error estadístico, toda la magia de la famosa curva en forma de J se esfumó. Empezaron a comparar a los bebedores moderados, no con el grupo heterogéneo de todos los abstemios, sino únicamente con aquellos que nunca habían bebido en su vida y no padecían enfermedades crónicas graves. ¿Y qué fue lo que vieron? Pues que esa supuesta zona de beneficio no existe. El gráfico de riesgo dejó de ser una curva en forma de J y se convirtió en una línea recta que asciende desde el punto de partida. Es decir, que incluso las dosis mínimas de alcohol ya comienzan a aumentar los riesgos para la salud. Cuanto más bebe una persona, mayor es el riesgo. El consumo nulo, por el contrario, representa el riesgo mínimo. Esta conclusión dio un vuelco total a las viejas creencias y demostró lo incorrectos que eran los datos que manejábamos antes. El mito, que duró décadas, estaba construido sobre arena con un fundamento basado en un simple error estadístico. Esto ha supuesto una auténtica revolución en el campo de la cardiología y la adictología. En los últimos años, la genética se ha convertido en una aliada fundamental para los científicos. Han surgido los llamados estudios de aleatorización mendeliana. Suena complicado, pero la idea principal es muy sencilla. Hay personas cuya genética les dificulta procesar el alcohol. Incluso con dosis muy pequeñas se sienten mal, lo que hace que o no beban nunca, o consuman cantidades mínimas a lo largo de toda su vida. Y esta característica les viene de fábrica, es decir, es totalmente natural. No está causada por enfermedades ni por factores sociales. Estas personas son el grupo de control perfecto de abstemios de por vida. Al comparar su estado de salud con el de las personas que no tienen esta particularidad genética, los científicos pueden aislar el efecto puro del alcohol, eliminando otras variables, como el estilo de vida, la dieta o la posición social. Y los resultados de estos estudios genéticos han sido contundentes y han desmantelado el mito de que el alcohol es beneficioso. Lo confirman. Cualquier dosis de alcohol está directamente relacionada con la subida de la tensión arterial y con un aumento del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Muy bien, dejemos ya las estadísticas y centrémonos en los mecanismos concretos. ¿Qué le hace exactamente el alcohol a nuestro corazón y a nuestros vasos sanguíneos? Empecemos por la tensión arterial. Quizás lo hayan notado. Después de una dosis pequeña de alcohol, los vasos se dilatan, uno siente calor, y la tensión incluso puede bajar un poquito. Esto da una sensación engañosa de relajación. Pero ojo, esta es solo la primera fase. Inevitablemente, le sigue la segunda. El organismo, intentando compensar ese efecto, provoca un espasmo vascular. Los vasos se cierran de golpe, y muchas veces lo hacen con más fuerza que antes de beber.
El corazón tiene que bombear con mucho más esfuerzo para empujar la sangre a través de estos canales estrechados. El resultado directo es que la presión arterial y el pulso se disparan. Cada vez que se consume alcohol, esto es, en esencia, un sobresalto, un golpe para todo el sistema circulatorio, una especie de entrenamiento hasta el agotamiento. Si esto se repite de forma regular, los vasos pierden su elasticidad y esa tensión elevada se vuelve crónica. Así es como se desarrolla la hipertensión, uno de los principales factores de riesgo para sufrir infartos y accidentes cerebrovasculares. Ahora, centrémonos en el ritmo de nuestro corazón. Existe un concepto llamado síndrome del corazón festivo. No se trata de un término romántico, sino de un diagnóstico médico totalmente oficial. Este síndrome describe la aparición de alteraciones en el ritmo cardíaco, siendo la más común la fibrilación auricular, después de haber consumido alcohol, incluso en personas que hasta ese momento no habían sufrido ningún problema de corazón. ¿Por qué sucede esto? El alcohol y los productos que genera al descomponerse, especialmente el acetaldehído, actúan como toxinas directas para las células del músculo cardíaco. Esto incluye, por supuesto, a aquellas células encargadas de la conducción del impulso eléctrico. El alcohol desequilibra la balanza de electrolitos, como el potasio y el magnesio, elementos que son cruciales y vitales para que el corazón funcione correctamente. Como consecuencia, el sistema eléctrico del corazón empieza a fallar. Los impulsos se vuelven caóticos y las aurículas, los compartimentos superiores del corazón, comienzan a contraerse de forma muy rápida e irregular. Esto es lo que conocemos como fibrilación auricular, una condición que multiplica significativamente el riesgo de formación de coágulos o trombos, y por ende, de sufrir un ictus isquémico, es decir, un derrame cerebral. Pero si esos efectos anteriores son pasajeros, existe otra consecuencia del consumo regular de alcohol que es mucho más temible e irreversible. Se conoce como cardiomiopatía alcohólica. Dicho de forma sencilla, se trata de un daño tóxico directo al músculo cardíaco. El etanol y sus metabolitos, lo que genera al descomponerse, literalmente intoxican las células del corazón, que llamamos cardiomiocitos. Esto lesiona su estructura interna, interrumpe su capacidad para generar energía y para producir proteínas. Como consecuencia, las fibras musculares del corazón se vuelven débiles, se adelgazan y se dilatan. El corazón aumenta de tamaño, transformándose en una especie de saco flácido, que ya no puede bombear la sangre con eficacia. Esto provoca el desarrollo de una insuficiencia cardíaca severa. La persona empieza a sufrir de dificultad para respirar, hinchazón y una debilidad extrema. En las fases iniciales, si se abandona el alcohol por completo, todavía es posible revertir el proceso de forma parcial. Pero en los casos más avanzados, la única solución real pasa por un trasplante de corazón. Mucha gente piensa que el gran enemigo de nuestras arterias es el colesterol. Pero, ojo, que eso es solo la mitad del cuento. Hay otras grasas en la sangre que son igual de importantes, por ejemplo, los triglicéridos. Y aquí viene el dato. El alcohol es uno de los mayores culpables de que nuestro hígado los produzca en exceso. Cuando tomamos una copa, el hígado se pone inmediatamente a trabajar para procesar ese alcohol y deja todo lo demás de lado. ¿Y qué pasa? Que, como efecto secundario de este esfuerzo, empieza a fabricar y liberar muchísimos triglicéridos. El nivel de estos triglicéridos se dispara en la sangre. Y tener estos niveles altos es un factor de riesgo más que demostrado para desarrollar aterosclerosis, que es cuando se forman esas famosas placas que tapan nuestras arterias. Pusimos alas, naciendo atenecita tapundesgunmamak. Es decir, que cuando usted se toma algo pensando que está cuidando sus arterias, como dice el mito popular, en realidad está acelerando el proceso que va a terminar por obstruirlas. Es una auténtica paradoja. Queremos proteger las arterias con un método que es un simple mito. Y lo que conseguimos es hacerles un daño real y científicamente comprobado por otra vía. Pero, ¿y qué hay de esa vieja creencia popular, esa sabiduría,
que dice que las bebidas fuertes, como el coñac o el vodka, sirven para limpiar las arterias? Este es un mito muy arraigado, especialmente en ciertos países. La gente se cree que el alcohol, supuestamente, disuelve las placas de colesterol, igual que descompone la grasa en una sartén. Pues bien, esto es un error fundamental y, además, muy peligroso. La realidad es que el alcohol no deshace las placas de aterosclerosis que ya tenemos. Al contrario, lo que hace es dañar la pared interior de los vasos, lo que llamamos el endotelio. Este endotelio es una capa finísima de células que protege la pared vascular. El alcohol actúa sobre él como un disolvente, provocando pequeñas lesiones e inflamación, y es precisamente en esas zonas dañadas donde las nuevas placas de colesterol empiezan a formarse con mucha más rapidez. Es decir, que al intentar limpiar las arterias, uno termina creando el caldo de cultivo perfecto para que la aterosclerosis progrese aún más deprisa. Es como si intentáramos quitar el óxido de un metal usando un ácido, que lo único que consigue es corroerlo todavía más. Pero escuche, ¿no dicen que el alcohol diluye la sangre y que eso es bueno? Es verdad que el alcohol puede disminuir ligeramente la capacidad de coagulación de la sangre, afectando a las plaquetas, y en teoría, esto podría reducir el riesgo de que se formen esos temidos coágulos. De hecho, parte del famoso mito de sus bondades se basaba en este efecto. Pero aquí viene lo importante. Este efecto es muy flojo e impredecible. Y lo que es peor, queda totalmente eclipsado por todas esas consecuencias negativas que ya hemos mencionado. La subida de la presión arterial, el riesgo de sufrir arritmias y el daño tóxico que ejerce sobre el corazón y las arterias. Existen formas mucho más seguras y, sobre todo, mucho más efectivas de controlar la coagulación. Piense en la aspirina, por ejemplo, en dosis pequeñas, pero siempre bajo supervisión y prescripción médica, solo cuando el doctor lo vea necesario. Intentar conseguir ese beneficio a base de alcohol es como, ojo a la metáfora, querer matar moscas a cañonazos y de paso, derribar la casa entera. El riesgo, queridos oyentes, multiplica por mucho cualquier potencial y, digámoslo claro, cualquier dudoso beneficio. Miremos esto con perspectiva, ¿de acuerdo? El sistema cardiovascular no existe en un vacío, no es un órgano suelto. El alcohol es un veneno sistémico que golpea a nuestro organismo por todas partes. Destruye el hígado, que es una pieza clave para el metabolismo de las grasas y el colesterol. Afecta al páncreas, provocando riesgo de diabetes. Y ya sabemos que la diabetes es uno de los peores enemigos de nuestros vasos sanguíneos. Daña el sistema nervioso, que es el que regula el ritmo del corazón y la tensión de los vasos. Y lo más importante, es un carcinógeno probado, aumentando el riesgo de cáncer de boca, laringe, esófago, hígado, intestino y, en mujeres, de mama. Es, cuanto menos, absurdo. Hablar de un supuesto beneficio mítico para el corazón, ignorando todo este daño colosal y totalmente demostrado al resto del cuerpo. No se puede curar una cosa mientras se está estropeando todo lo demás. Un enfoque integral de la salud no le deja ninguna oportunidad al consumo de alcohol. Mucha gente se autoengaña al pensar que está optando por una bebida alcohólica más saludable. Creen, por ejemplo, que el vino tinto seco es una mejor opción que el vodka, o que la cerveza es mucho más inofensiva que el vino. Sin embargo, para nuestro organismo, desde el punto de vista del daño, la diferencia es prácticamente nula. El verdadero enemigo, el principal culpable, es el etanol, el alcohol etílico. Da igual en qué tipo de bebida se encuentre. 10 gramos de alcohol puro en una copa de vino causarán exactamente el mismo perjuicio a nuestro sistema cardiovascular que esos mismos 10 gramos de alcohol que se encuentran en un chupito de vodka o en una jarra de cerveza. Todas esas historias sobre los supuestos beneficios de los polifenoles del vino o las vitaminas del grupo B en la cerveza no son más que meras estrategias de marketing. Son artimañas diseñadas para enmascarar el daño fundamental que provoca el etanol, más pano.
La realidad es que la cantidad de estas sustancias beneficiosas es insignificante. Podemos obtenerlas de sobra a través de una alimentación normal, comiendo uvas, frutos rojos o pan integral, sin necesidad de introducir veneno celular en nuestro organismo. Por lo tanto, elegir una bebida u otra es, sencillamente, una ilusión de elección. La bebida en sí no es el problema. Lo que realmente hace daño es el alcohol que contiene. Pero, ¿qué hacer si la costumbre es relajarse con esa copita de vino al caer la tarde? Lo primero es reconocer que el alcohol es, en realidad, un falso amigo. No solo no resuelve sus problemas, sino que solo los adormece temporalmente, mientras genera otros nuevos, y estos ya a nivel fisiológico. Afortunadamente, existen muchísimas alternativas saludables para combatir el estrés y lograr esa tranquilidad que usted necesita. Podemos recurrir a la actividad física, una buena caminata al aire libre, practicar yoga o la natación. También puede probar las técnicas de respiración o la meditación. Otra gran opción es centrarse en un pasatiempo que disfrute de verdad: la lectura, escuchar música o incluso dibujar. Simplemente compartir un buen rato con sus seres queridos o tomar un baño caliente con aceites aromáticos. La ventaja es que todos estos métodos no solo ayudan a relajarse, sino que también fortalecen su salud de forma real, incluyendo su sistema circulatorio y cardiovascular, a diferencia del alcohol, que lo desgasta y destruye poco a poco. Al elegir estos métodos saludables de relajación, usted está invirtiendo directamente en su longevidad y en mejorar la calidad de vida que le queda por delante. Y para poner el punto final a nuestra investigación, ¿qué dicen exactamente las principales autoridades mundiales de la salud? El veredicto es unánime e implacable. En el año 2023, la Federación Mundial del Corazón publicó una declaración oficial donde afirmaban categóricamente: cualquier cantidad de alcohol es perjudicial para la salud del corazón. Insisten en que no hay ningún estudio que haya podido demostrar que el alcohol sea beneficioso para el sistema cardiovascular. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, también es contundente al respecto. Simplemente no existe una dosis segura de alcohol. Para nuestra salud, cuanto menos, mejor. Y lo ideal, claro está, es cero. Todas esas recomendaciones antiguas sobre las dosis moderadas se consideran hoy obsoletas y basadas en datos equivocados o erróneos. La ciencia avanza, y hoy tenemos pruebas irrefutables de que el supuesto beneficio del alcohol es, sencillamente, un mito. Un mito peligroso que ya ha costado, y sigue costando, millones de vidas en todo el mundo. Entonces, resulta que toda esta historia sobre la copita de vino beneficiosa no es más que un bonito cuento. Pues bien, los estudios más recientes y amplios lo confirman, sí. Es un mito cómodo, atractivo, pero por desgracia extremadamente peligroso. Como hemos visto, el famoso paradójico francés tiene muchas otras explicaciones. El mágico resveratrol se encuentra en el vino en dosis casi homeopáticas, y los estudios antiguos que hablaban de sus supuestos beneficios estaban plagados de errores. De hecho, cualquier consumo de alcohol es un camino directo hacia la hipertensión, la arritmia, el debilitamiento del músculo cardíaco y el daño en las paredes de los vasos sanguíneos. Gracias por quedarse hasta el final y ver este importante video. Si ha aprendido algo nuevo y que le resulta útil, no olvide darnos un me gusta y suscribirse al canal. Así, no se perderá otros desmentidos sobre mitos populares de salud. Y ahora, la pregunta clave: ¿ha cambiado su opinión sobre las dosis seguras de alcohol después de ver este contenido? ¿Y qué otro mito sobre la salud le gustaría que analicemos en nuestro próximo video? Escríbanos en los comentarios, los leo todos,